Hola, bienvenidos a una sesión más de este curso introductorio a la macroeconomía. En esta ocasión lo que vamos a tratar de explicar son los sistemas de cuentas nacionales y qué constituye a esos sistemas de cuentas nacionales. Pues en primer lugar, ¿para qué realizar un sistema de cuentas nacionales? Primero es para dar estructura a los datos que nosotros recabamos. Y en segundo lugar, pues cuando nosotros recolectamos datos que queremos analizar, esos datos los queremos transformar en información relevante. De tal manera que la contabilidad nacional para nosotros va a ser todo lo que constituye la estructura formal de los modelos macroeconómicos. ¿Qué es esto? Bueno, va a ser un registro formal de todas las cuentas que van a constituir al Producto Interno Bruto, ya sea desde un enfoque del lado de la oferta o del lado de la producción, o ya sea de un enfoque de la demanda o de todos los gastos que se realizan a nivel nacional. Entonces, hacemos esta estructuración por dos motivos. El primero es que si vamos a estudiar el pago de los factores, es decir, los ingresos que reciben los empleados, los intereses que genera el capital, algunos otros salarios o ganancias que reciben los empresarios, pues entonces en ese lado estamos registrando toda la producción por el lado de la oferta, es decir, por el lado de lo que están generando los factores. Incluso la depreciación, que es una forma de pago de los factores. Por el otro lado, si estudiamos la demanda, pues vamos a estudiar todos aquellos gastos que se efectúan no solo por los individuos, es decir, no solo lo que consumimos nosotros, sino lo que consume el gobierno o lo que consumen las empresas en gastos de inversión, es decir, todo aquello en lo cual gastan para adquirir maquinaria, equipo y capital fijo. Entonces, una segunda manera de por qué nos interesa el Producto Interno Bruto y el sistema de cuentas nacionales, pues es que nos da cifras muy relevantes de cuánto es lo que se genera en alguna región. Y para eso, pues bueno, primero tenemos que definir lo que es el Producto Interno Bruto como el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se generan en un país y en un periodo de tiempo determinado. ¿Qué es esto? Me estoy refiriendo a un país, pero puede ser una región, puede ser un estado, puede ser un municipio. El valor más desagregado al cual estudia el Producto Interno Bruto el INEGI, que en este caso es el sistema donde adquirimos información en México, es a nivel estatal y lo tiene, creo, desde 2003 más o menos hasta la fecha. Ha medido el Producto Interno Bruto a nivel de estados. Y no solo cabe mencionar que existe el Producto Interno Bruto para que nos dé una aproximación relevante a lo que se genera en una entidad, sino que también existen otro tipo de mediciones menos estándar, pero que también sirven para explicarlo. Por ejemplo, está lo que aquí estoy señalando como Producto Nacional Bruto. ¿Qué es el Producto Nacional Bruto? Bueno, es todo lo que se produce, es el valor monetario de todo lo que se produce en un país en un determinado periodo, pero por empresas que pertenecen al territorio nacional. Es decir, por formular un ejemplo, si nosotros tenemos a IBM e IBM está produciendo en México, pues si IBM se considera una empresa transnacional que no es propiamente una empresa de nuestro país, entonces a esa empresa se le excluye de estas cuentas y en ese caso nosotros tendríamos el Producto Nacional Bruto. ¿Por qué es relevante esta cuenta? Bueno, esta cuenta es bastante relevante para algunos países, sobre todo asiáticos,
que tienen mucho comercio internacional o que tienen muchas economías de enclave. Por ejemplo, en la India, donde nosotros sabemos que hay una gran cantidad de transnacionales, sobre todo productoras de tecnologías de la información, que producen dentro del territorio de la India. Pues entonces allí sí sirve mucho el Producto Nacional Bruto, porque se hace una comparación de todo lo que se produce con las propias capacidades nacionales con respecto a lo que se produciría si se cuentan a todas esas empresas. Y por otro lado tenemos el Producto Interno Neto, que el Producto Interno Neto simplemente es el Producto Interno Bruto, pero descontando la depreciación, todos aquellos activos fijos que se perdieron en el proceso productivo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, existen algunos países que basan mucho su producción sobre todo en manufacturas. Cuando estamos hablando de una industria tal como las manufacturas, pues ahí tiende a haber mucha depreciación de los insumos, y entonces ahí es relevante medirlo, el Producto Interno Neto. Y hacemos comparaciones, el Producto Interno Bruto contra el Producto Nacional Bruto, cuando hay economías de enclave, y el Producto Interno Bruto versus el Producto Interno Neto, cuando hay industrias que generan mucha depreciación. Y ya decíamos, existía una razón importante para estudiar esto, es saber en dónde estamos parados. Este es un ejemplo, es un ejemplo muy sencillo. Estos son datos tomados de la Penn World Table, son datos de 1990 y hasta 2011, en donde estamos viendo cómo ha evolucionado el PIB per cápita en México desde 1990 hasta 2011. Si nosotros observamos, en 1990 el Producto Interno Bruto per cápita de México, medido en dólares, era muy cercano a los $9,000 anuales, porque ganaba en promedio una persona a nivel nacional. Esa cantidad fue evolucionando. En 1994 casi era de $10,000, y con la crisis de 1995 pues fuimos más atrás, incluso más atrás que 1990. De ahí en adelante la economía se empezó a recuperar y vemos el gran estancamiento que era esos años que van desde el 2000 y hasta casi el 2004, donde no se creció mucho en términos per cápita. Después hubo un crecimiento, y otra vez la crisis mundial de 2009 pues generó una caída en esa producción a nivel nacional. En la cifra más actual, que es la de 2011, que nos muestra el Penn World Table, tenemos que el Producto Interno Bruto per cápita en México era de $12,700 anuales. Es decir, se avanzó en alrededor de $3,200, $3,400 desde 1990 hasta el 2011. Esa es una de las principales razones de por qué nos sirve a nosotros estudiar el Producto Interno Bruto y las cuentas nacionales. Principalmente saber cuánto es lo que se produce en nuestra región. En segundo lugar, habíamos hablado del enfoque desde el lado de los factores. ¿Cuánto pagan nuestros factores productivos? Si nosotros queremos ver cuál es la participación de los ingresos de los trabajadores en la economía nacional, pues entonces también de esa fuente de datos, el Penn World Table, desde 1990 y hasta 2011, nos muestra las participaciones de los ingresos del trabajo en el PIB, que es esta línea roja. Si nosotros lo observamos con detenimiento, pues vemos que la participación de los ingresos en el producto no van más allá, es decir, no son ni el 50% del total de los ingresos que se generan en México. Incluso un dato más relevante es que eran alrededor del 43-44% en 1994, y a partir de ese año ha caído la participación de los ingresos de los trabajadores en la producción. Es un tema que se está estudiando actualmente. Entre otros investigadores pues está Jaime Ross, que ha tratado de investigar por qué han caído las participaciones de los ingresos de los trabajadores en el producto. Alguna otra cifra relevante es
pues bueno, si no ha crecido el producto a través de la participación de los ingresos de los trabajadores, pues ¿a qué se debe? Una parte podría ser la participación del capital en los ingresos nacionales, y otra podría ser todo lo que no explica ni el trabajo ni el capital, que eso le llamamos productividad factorial total. Todo lo que se produce, todo ese crecimiento en la producción que no se debe ni a los ni al crecimiento de la mano de obra ni al crecimiento del capital, que pues aquí lo vemos reflejado. Había una productividad factorial muy grande en 1990 y esa se fue reduciendo hasta llegar casi al 72% de explicación de ese crecimiento económico en México, que se debe mucho a otros factores de producción, excepto los trabajadores. Si tratamos de ver de nuevo en dónde estamos parados y cómo comparamos el ingreso, por ejemplo, el de Sinaloa con el de otros estados, vamos a ver que el Producto Interno Bruto en Sinaloa, pues en promedio de 2004 hasta 2014 era alrededor de 200,000 millones de pesos. Es un promedio. Si lo comparamos con el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que producía alrededor de, pues, que serán 1,800 millones de pesos. Entonces vemos que Sinaloa produce relativamente poco comparado con la entidad que más ingresos genera o generó en promedio en esos 10 años, ¿no?, que estamos viendo desde 2004 hasta 2014. ¿Qué otras cifras relevantes vemos? Bueno, estas gráficas de vela que nos están revelando es en qué estados creció el Producto Interno Bruto de 2004 a 2014. Por ejemplo, en Aguascalientes el crecimiento en el Producto Interno Bruto en 2004 era alrededor del 5% y en 2014 fue de alrededor del 10%, una cifra más o menos así, y ahorita se encuentra en su punto máximo. Si comparamos por ejemplo a Sinaloa en 2004 tuvo un crecimiento de alrededor del casi el 5%, y al terminar 2014 tuvo un crecimiento pues menor al 3.2%, una cifra más o menos en esos rangos de datos. Eso es lo que nos muestran estas velas. En realidad el Producto Interno Bruto, si lo comparamos en 2004 con respecto a lo que es hoy, en casi todas las entidades, como ustedes lo ven sombreados en negro, decreció o está creciendo a un menor nivel que el que lo hacía en esos tiempos, y son pocas las entidades que han crecido. Las que han crecido son Aguascalientes, Colima, Chiapas, Guanajuato, Michoacán y Querétaro. En realidad son muy pocas, y hay algunas que no variaron casi nada. Por ejemplo, Coahuila en 2004 creció casi lo mismo que está creciendo en estos momentos, al igual que Querétaro, o sea, de 2004 y en 2014 pues ha crecido a una tasa considerablemente alta, ¿no?, alrededor del 7%, que es algo considerable, ¿no? Y esto es a precios de 2008. Bueno, aquí el volumen es el PIB en millones de pesos, por eso les decía, Sinaloa tiene 200,000 millones de pesos de producción en promedio en esos 10 años. Y bien, entonces, si nos vamos a medir el Producto Interno Bruto a través de los componentes de la demanda, entonces la demanda total de producción interior va a estar constituida por 4 componentes. Primero, el gasto de consumo de los hogares, es decir, todo lo que consumimos ustedes y yo, que somos las personas comunes o las familias. El gasto de inversión que realizan las empresas y el gasto de inversión de los hogares, por ejemplo la construcción de vivienda o la inversión en nuevo capital fijo, constituyen inversiones.
las compras de bienes y servicios por parte del Estado, la demanda extranjera de nuestras exportaciones netas, es decir, cuánto se exporta de México al exterior, menos lo que se importa del exterior hacia México. Esas 4 categorías van a constituir lo que definen al total del gasto en nuestro país, que esto es una identidad fundamental y es la que vamos a estar viendo alrededor de todo el curso. El producto total va a ser el consumo más la inversión más el gasto de gobierno más las exportaciones netas. Una pequeña aproximación a cómo observamos todo esto pues es lo siguiente: el consumo comprende el gasto en cualquier cosa. Ahorita les mencionaba los alimentos, pero puede ser hasta un corte de cabello, pagar clases de golf, cualquier otra cosa en la que gastemos las personas comunes o las familias. El gasto, que va a ser el gasto del Estado, va a comprender todos los conceptos de gastos destinados a defensa nacional, construcción de carreteras, sueldos de funcionarios, etcétera. Y lo denominamos como compras de bienes y servicios de gasto público. Y además existen algunas transferencias. Cuando el gobierno ofrece alguna beca a algún estudiante, eso se considera como una transferencia. Cuando el gobierno ofrece alguna canasta de bienes a las familias más necesitadas, entonces se denominan transferencias o apoyos que el Estado brinda a personas sin recibir ningún pago a cambio. Por otro lado, pues la inversión va a ser un aumento en la cantidad física de capital. Por eso les decía, es todo lo que se invierte en capital fijo o en maquinaria o en equipo. Y esta pues no va a comprender a los bonos ni las acciones, es decir, no estamos viendo la inversión bursátil, sino la inversión en capital fijo, como podría ser la construcción de vivienda, fabricación de maquinaria y empresas, aumento de existencias de inventarios, etcétera. Y esto pues va a ser una distinción entre el gasto de consumo y el gasto de inversión, que es una cuestión meramente convencional. Por último, pues tenemos las exportaciones netas, que cuando los extranjeros compran bienes que se producen en México, pues entonces su gasto aumenta la demanda de bienes de nuestro país. Es decir, si exportamos una manzana al exterior, eso debe de incrementar la producción de nuestro país o la demanda que se está generando dentro de nuestro país. Y al contrario también, si nosotros importamos, por ejemplo, una computadora del exterior, entonces nuestro producto se está haciendo más pequeño. Estamos enviando parte de nuestros ingresos al exterior. ¿Cómo lo vemos reflejado? Bueno, estas son las participaciones de los componentes de la demanda en México desde 1950 y hasta 2011. Datos recabados de la Penn World Table. Desde 1950 y hasta 2011, más o menos, veíamos que la mayor parte de la demanda agregada la constituye el consumo de las personas. Esta línea negra sólida que estamos viendo aquí, que en 1950 pues constituía casi el 88, pegándole casi al 90% de la producción nacional, de la participación en el PIB, y que se ha venido reduciendo en los últimos años hasta llegar a casi el 65-64% del Producto Interno Bruto. El segundo componente en importancia pues lo constituían la inversión de las empresas en 1950, que era menos del 20%, y llegó a superarlo por allá de 1956, y siempre se mantuvo más o menos en esos márgenes, y hasta 2011 que ha llegado a ser del 20%. Y un componente que en la economía neoclásica se ha destacado mucho, pues, que son las exportaciones, cómo las exportaciones van aumentando en su participación en el Producto Interno Bruto. Si lo observamos, pues eran muy cercanas al 5 o 6% en 1950 y se mantuvieron así un buen tiempo hasta 1982 y prácticamente en 1990, cuando México se introduce a los acuerdos internacionales de comercio, y entonces ese componente comienza a crecer de una manera muy significativa.
Pero a la vez que vemos este crecimiento significativo en las exportaciones, que es la parte azul, también vemos un crecimiento muy significativo en las importaciones. Recuerden que las importaciones reducen nuestra producción porque es ingreso que sale de nuestro país. Entonces, ese ingreso o esas exportaciones también crecieron y se han neutralizado a sí mismas. Algunos autores señalan que las importaciones en estos momentos están superando las exportaciones, pero en general vemos este tipo de comportamientos, que no ha sido tan estable el de las importaciones con respecto al de las exportaciones. En las exportaciones veíamos un comportamiento muy estable, en tanto que en las importaciones siempre han tenido un poco más de fluctuaciones. Bien, esos son los componentes por el lado de la demanda. Ahorita vimos los componentes por el lado de la oferta. Vimos que la participación del trabajo en el producto pues era bastante pequeñita, es decir, menos del 40%, y vemos que también se ha reducido la participación del consumo de las personas, por tanto, en el aporte a ese Producto Interno Bruto en el lado de la demanda, que son las dos formas de ver las cuentas nacionales. De tal manera que tenemos algunas identidades que son importantes dentro de la contabilidad nacional. Y primero déjenme introducir un ejemplo de una economía sin Estado y sin comercio exterior, una economía muy sencilla en donde no existen estas líneas, esta línea azul que vemos aquí ni esta línea roja. Entonces solamente veríamos el consumo de las personas y la inversión de las empresas. Si vemos eso, entonces la producción obtenida es igual a la producción vendida, pero si una parte de la producción no se vende, entonces forma parte de la inversión como acumulación de existencias. Esto es, toda la producción o es consumida o es invertida. Solamente estamos viendo el consumo y la inversión. Y por el lado de la demanda, todo lo que se gana una persona se lo tiene que gastar o ahorrar. Es decir, esa misma producción que se consume o se invierte, por el lado de la demanda la vemos como un consumo de las familias o un ahorro de las familias. Por tanto, estas dos identidades las podríamos igualar y decir el consumo más la inversión tendría que ser igual al consumo más el ahorro, que es una identidad muy básica. Entonces, en esa economía donde no existe comercio exterior ni gobierno, la inversión tendría que ser totalmente igual que el ahorro. Y si modificamos un poco la identidad, observamos una relación entre el ahorro y la inversión. Eso es lo que les comentaba. El producto menos el consumo tiene que ser igual a la inversión o al ahorro. Ahora, introduciendo al gobierno y al comercio exterior, pues obtenemos algunas otras identidades, es decir, ya estamos observando por el lado de la demanda todo el Producto Interno Bruto, todos los componentes que habíamos visto. Ahora, tomando en cuenta que una parte del ingreso de las personas se la queda el gobierno por medio de los impuestos, a lo que le llamamos impuestos, y además el gobierno confiere algunas transferencias que ya las habíamos visto como becas, entonces el ingreso disponible de una persona tiene que ser el ingreso total más las transferencias del gobierno menos los impuestos que le cobra el gobierno, donde la renta disponible se reparte entre el consumo y el ahorro. Entonces el ingreso disponible tiene que ser igual a todo lo que se consume más todo lo que se ahorra. Esta identidad tiene que ser igual a esta identidad. Y tomando en cuenta las identidades anteriores, pues vamos a tener, si despejamos el producto de aquí, vamos a tener el ingreso disponible menos transferencias más impuestos, que tiene que ser igual al consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas. Es lo que estamos observando de este lado. Haciendo algunos ajustes, si pasamos el ahorro y la inversión de un lado, pues entonces lo que vamos a tener es
que el gasto de gobierno más las transferencias menos los impuestos más las exportaciones netas tienen que ser el diferencial entre los ahorros y la inversión, donde lo que está entre paréntesis para nosotros es el déficit presupuestal y del otro lado tenemos el déficit de la cuenta exterior. Es decir, son algunas de las identidades que nosotros consideramos importante estudiar en macroeconomía y que nos sirven para estudiar esos grandes modelos macroeconómicos. Alguna tarea, por si la quisieran elaborar, es cuál es el valor de las exportaciones netas en este ejemplo que tenemos aquí, muy sencillo. Cuáles son los impuestos menos los impuestos del Estado menos sus transferencias, y el ingreso personal disponible, cómo se calcularía en este caso. Y por último, pues cuál será el ahorro personal. Bueno, pues espero que haya quedado un poco más clara esta parte de cómo medir y cómo entender el sistema de cuentas nacionales y la contabilidad nacional.